¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente al estudio diario de la Biblia. Les felicitamos por dedicar cada día unos minutos para escuchar los capítulos que corresponden a cada día. Recuerden que de domingo a viernes estudiamos 3 capítulos y el sábado estudiamos 5 capítulos. El día de hoy vamos a hacer un breve resumen de 3 capítulos. Son los 2 últimos capítulos del libro Primero de Reyes, que son los capítulos 21 y 22, y el primer capítulo del libro de Segundo de Reyes. Así que vamos a hablar acerca de estos 3 capítulos y continuamos con la historia de Acab. Ya hablamos un poco la vez pasada sobre Elías y el rey. Recuerden que el rey Acab es el rey en Israel, con la capital en Samaria. Y vamos a ver qué ocurrió ahora en este capítulo 21 del libro Primero de Reyes. Dice que había un hombre llamado Nabot de Jezreel, era dueño de un viñedo ubicado en Jezreel, al lado del palacio de Acab, rey de Samaria. Es decir, el palacio era el vecino del viñedo de Nabot. Y cierto día, dice el relato, que Acab le dijo a Nabot: ya que tu viñedo está tan cerca de mi palacio, me gustaría comprarlo para usarlo como huerta. A cambio te daré un viñedo mejor, o si lo prefieres, te pagaré con dinero. Y bueno, Nabot, que desde luego pues tenía posiblemente por muchos años había tenido ese viñedo, le dice Nabot: el Señor me libre de entregar la herencia que me dejaron mis antepasados, así que no te lo puedo vender, porque obviamente era como su herencia familiar. Y dice el texto que Acab regresó a su casa enojado y de mal humor por la respuesta de Nabot, y se acostó de cara a la pared y no quiso comer. Todo un berrinche, diríamos, un berrinche típico de un hombre que obviamente era el rey, tenía todo a su disposición. Y bueno, ustedes saben la historia. Más adelante dice que la reina Jezabel, que era su esposa, le dice: bueno, ¿por qué te estás quejando? Simplemente pues invéntate algunas mentiras y trata de poner a Nabot mal. Voy a leer aquí este texto que habla acerca de lo que hizo Jezabel. Estoy leyendo en la Biblia, en la Nueva Traducción Viviente. Dice que Jezabel y Acab proclamaron ayuno y pusieron a Nabot en un lugar prominente ante la gente. Luego llegaron los dos sinvergüenzas, los dos testigos, se sentaron frente a él y acusaron a Nabot ante todos los presentes, diciendo: este hombre maldijo a Dios y al rey. Y entonces, dice el texto, estoy leyendo el versículo 12, entonces arrastraron a Nabot hasta sacarlo de la ciudad y lo mataron a pedradas. Así murió Nabot. Y obviamente, pues ya una vez que había pasado todo este problema, Acab toma posesión del viñedo de Nabot. A final de cuentas, pues estaba junto a su palacio. Sin embargo, dice el texto que el Señor le dijo a Elías: ve y encuéntrate con el rey Acab, que gobierna en Samaria. Él estará en Jezreel, en el viñedo de Nabot, adueñándose de él. Es decir, allí estaba justamente Acab cuando Dios le dice a Elías: ve allí, júntate, reúnete en ese lugar. Y entonces llega Elías y Elías le dice lo siguiente: ¿no te bastó con matar a Nabot? ¿También tienes que robarle? Por lo que has hecho, fíjense la sentencia: los perros lamerán tu sangre en el mismo lugar donde lamieron la sangre de Nabot. Recuerden que Nabot fue apedreado. Y bueno, vamos a ver más adelante en esta misma sección cómo es que esa sentencia se cumplió. Y desde luego, ¿qué iba a pasar con Jezabel? La sentencia no solamente era para él como rey Acab, sino también para Jezabel. Y recuerden que Jezabel había tramado la manera de quedarse con el viñedo. Y entonces dice que Elías le dijo: en cuanto a Jezabel, el Señor dice: los perros se comerán el cuerpo de Jezabel en la parcela de Jezreel.
es decir, muy muy cerca ahí justamente de donde habían robado la viña. Y desde luego pues esta sentencia pues era muy dura para el rey Acab, para la esposa Jezabel. Recuerden que la esposa Jezabel había atemorizado al propio Elías, que ahora estaba dando la sentencia contra ella. Y a manera de aclaración, la Biblia inserta en este capítulo 21, inserta el versículo 25 que dice lo siguiente, como que lo pone en paréntesis como para aclarar un poco la situación. Dice, nunca nadie se entregó tanto a hacer lo que es malo a los ojos del Señor como Acab, bajo la influencia de su esposa Jezabel. Noten ustedes el impacto tan grande que tuvo la esposa Jezabel en la vida de Acab. Sin embargo, a pesar de ser tan malo el rey Acab, dice el versículo número 27, que entonces Acab escuchó este mensaje, rasgó su ropa, se vistió de tela áspera e hizo ayuno, hasta dormía vestido de tela áspera y andaba de luto, como una manera de mostrar cierto arrepentimiento. Y dice el capítulo 22 que de alguna manera Dios, más bien el capítulo 21, los últimos versículos, que Dios de alguna forma entendió el mensaje y entonces le dijo, bueno, quizás no vas a verlo tú ahora, sin embargo, eso no significa que no va a ocurrir. Es decir, es cierto, te has arrepentido, es cierto, te has vestido de tela áspera, pero esa muestra de arrepentimiento no es una, o diríamos, no te alcanza sencillamente porque has hecho tantas cosas malas que no puedes evadir el castigo. El castigo simplemente eso va a ocurrir, pero por lo que has hecho, por la forma en que te has arrepentido, pues no va a ocurrir mientras tú vivas. Es decir, va a esperar un poco más. El capítulo 22 dice que durante 3 años no hubo guerra entre Aram e Israel. Pero al tercer año, Josafat, que era el rey en el sur, recuerden que Acab era rey en el norte y Josafat era rey del sur. De hecho, pues fue un rey bueno, noble en cierta manera. Dice que entonces el rey Josafat fue a visitar al rey Acab de Israel. Recuerden que en cierta manera pues eran parientes, todos descendientes todavía de la tribu de Israel. Y entonces dice que se dirigió a Josafat, Acab, y le dijo, oye, mira, saldrás conmigo a la batalla para recuperar Ramot de Galad. Ramot de Galad era una ciudad que estaba obviamente en posesión de los enemigos, y entonces le dice, bueno, ¿quieres tú ayudarme a recuperar esa tierra que he perdido? Y el rey Josafat, un rey noble, le dice, claro que sí, dime cómo, y tú y yo somos como uno solo, mis tropas son tus tropas y mis caballos son tus caballos, y voy a acompañarte, pero hay una condición, le dijo Josafat, ¿podríamos consultar para ver qué dice Dios sobre esto? Cuando el rey Acab escucha esto, le dice, bueno, mira, es que pues sí, hemos tenido aquí profetas, pero pues no me dicen cosas muy buenas. Sin embargo, pues el rey Acab mandó traer a algunos profetas, y dice el versículo número 8 que cuando escuchó Josafat a los profetas que había llamado, que eran profetas paganos, que simplemente decían sí, tendrás éxito, decían cosas positivas, el rey Josafat le dice, a ver, ¿habrá aquí algún hombre que pueda consultar al Señor por nosotros? O sea, alguien verdadero. Yo creo que Josafat entendía que estos profetas que hablaban puras cosas buenas no eran tan verdaderos. Y el rey Acab le dice, muy bien, pues si hay uno, se llama Micaías, hijo de Imla, pero dice, él siempre me profetiza cosas malas, no profetiza nada bueno. Y entonces Josafat le dice, bueno, pues vamos a escucharlo, vamos a ver qué dice. Y entonces lo manda a llamar, y el mensajero va
a traer a Micaías. Recuerden que Micaías era como el único profeta verdadero. Todos los demás eran paganos que solamente halagaban y adulaban al rey, como ocurre en algunos lugares, y solo quieren escuchar cosas buenas. Y cuando alguien dice cosas malas, como que no les gusta escucharlo, y así ocurrió con Acab. Micaías estaba como aparte, no querían escucharlo. Y el mensajero va a traer a Micaías y dice que mientras que iba a buscarlo, el mensajero le dijo, mira, todos los profetas le prometen victoria al rey, así que ponte tú también de acuerdo con ellos y asegúrale que saldrá vencedor. Es decir, dile cosas buenas, dile que va a salir vencedor. ¿Saben cuántas veces que quisiéramos solamente escuchar cosas buenas, que nos digan cosas buenas, y no queremos escuchar las cosas negativas, que a veces quizás inclusive hasta contradicen lo que nosotros pensamos? Y entonces llegó Micaías y cuando le pregunta acá, ¿vamos a salir victoriosos al pelear contra Ramón de Galaad? Y entonces Micaías dice, claro que sí, Señor, ve a la batalla que vas a salir victorioso. Y entonces le dice acá, porque entiende de alguna manera que Micaías le está diciendo solamente cosas que no son ciertas, y le dice, bueno, dime la verdad, no andes con rodeos, dime la verdad. Y entonces es cuando Micaías le dice el mensaje, le dice, en una visión vi a todo Israel disperso por los montes como ovejas sin pastor. Y el Señor dijo, han matado a su amo, envíalos a sus casas en paz. Ese era el mensaje que Dios tenía para acá por medio del profeta Micaías. Desde luego, cuando Micaías escucha esta palabra, le dice a Josafat, ya ves, no te he dicho, solamente dice cosas malas. Sin embargo, aún así, se van a la batalla. Cuando van a pelear, dice capítulo 22, que el rey de Israel, el rey Acab, hace un trato con Josafat. Le dice, mira, ¿por qué hacemos lo siguiente? Cuando entremos a la batalla, nos vamos a disfrazar. Yo voy a disfrazarme con tus ropas y tú te pones las mías, para que así no me reconozcan. Así dice, yo me disfrazaré para que nadie me reconozca, pero tú ponte tus vestiduras reales. Así que el rey de Israel se disfrazó y ambos entraron en la batalla. Es decir, quien iba vestido con vestiduras reales, pues era Josafat, era el rey bueno, diríamos. Y Acab iba disfrazado como para que no lo reconocieran. Sin embargo, fíjense lo que dice el versículo 34. Un soldado arameo disparó una flecha al azar, así, sin dar un blanco específico, sin tener un blanco específico, y esa flecha hirió al rey de Israel entre las uniones de su armadura, y el rey dijo, da la vuelta y sácame de aquí. Dijo Acab entre quejas y gemidos al conductor de su carro, estoy gravemente herido. Y ahora viene lo interesante. Cuando llevaron el cuerpo de Acab, que había muerto, recuerden que él iba disfrazado, él no iba como vestido como rey, él iba disfrazado, quizás como un soldado. Esa flecha de ese soldado arameo justamente le dio al rey Acab. Y entonces dice que llevaron su cuerpo, exactamente como había dicho Elías. Llevaron su cuerpo a Samaria, donde lo enterraron. Después lavaron el carro junto al estanque de Samaria, y llegaron los perros y lamieron su sangre en el lugar donde se bañaban las prostitutas, tal como el Señor lo había anunciado. Así murió Acab. ¿Qué pasó con Josafat? Dice que Josafat, un buen rey, quien siguió el ejemplo de su padre Asa, hizo lo que era agradable a los ojos del Señor. Sin embargo, durante su reinado, no quitó todos los santuarios paganos, y la gente siguió ofreciendo sacrificios y quemando incienso allí. A pesar de todo lo bueno que hizo Josafat, aún así hubo cosas que quizás no eran muy agradables. De hecho, más adelante vamos a leer un poco acerca de la historia de Josafat. Dice el versículo 50 que cuando Josafat murió,
lo enterraron con sus antepasados en la ciudad de David. Después su hijo Joram lo sucedió en el trono. Así que de esta manera, digamos, murió el rey Josafat y también murió el rey Acab en el norte. ¿Quién siguió en lugar de Acab? Dijimos que aquí su hijo Joram lo sucedió en el trono a Josafat, y en el reino del norte Ocosías, el hijo de Acab, comenzó a gobernar Israel en el año 17 de reinado de Josafat y reinó 2 años. Así que tenemos ahora a Joram en el sur, en Judá, y Ocosías en el reino del norte de Israel. Cierto día, y esto ahora vamos a contar lo que ocurrió con Ocosías, el nuevo rey, se cayó por la reja de la ventana y tuvo una herida muy grave. Y entonces envió mensajeros al templo de Baal-zebub, dios de Cron. Noten ustedes, en lugar de ir a consultar a Dios, mandó mensajeros a ese dios para que consultaran, para preguntaran si iba a recuperarse. Y cuando los mensajeros iban, un ángel le dijo a Elías: mira, ve y encuéntrate con los mensajeros, porque ellos van a consultar a Baal-zebub, y pregúntales, ¿acaso no hay un Dios en Israel a quien consultar? ¿Por qué van a consultar a Baal-zebub? Y entonces le vas a dar el siguiente mensaje. Le dice: mira, de todos modos, aunque hayas consultado a este Dios, no te vas a recuperar. Desde luego, cuando los mensajeros regresan, le dicen a Ocosías el mensaje que les había dado este hombre. Ocosías manda a prender a Elías, y dice que mandó un grupo de soldados, un capitán con 50 soldados para prender a Elías. Y cuando se iban acercando este grupo de 50 soldados, el capitán le dijo a Elías: hombre de Dios, desciende con nosotros. Y entonces dijo Elías: si soy hombre de Dios, que descienda fuego del cielo y te destruya a ti y a tus 50 hombres. Y eso fue lo que ocurrió. Cayó fuego del cielo y destruyó a los 50 hombres. Cuando Ocosías se entera de esto, manda otro segundo grupo de soldados con otro capitán y le dice: hombre de Dios, el rey Ocosías quiere que vayas. Y Elías vuelve a decir lo mismo: si soy hombre de Dios, que descienda fuego del cielo y los destruya. Y eso ocurrió. Cuando llega la tercera vez, el capitán, dice el texto, que se inclina, sabe lo que ha pasado, y entonces el capitán simplemente le dice: Señor, yo entiendo lo que ha ocurrido. Te pido por favor que desciendas, por favor, que tengas misericordia de mi vida. Y entonces Elías le dice: muy bien, ve con tu señor y dile lo siguiente: porque enviaste mensajeros a Baal-zebub, dios de Cron, a preguntarle si te recuperarías. ¿Acaso no hay Dios en Israel para contestar tu pregunta? Ahora, porque hiciste esto, nunca te levantarás de la cama donde estás. Ten por seguro que morirás. Así que Ocosías murió como el Señor lo había anunciado por medio de Elías. Dado que Ocosías no tenía ningún hijo que reinara en su lugar, recuerden que estamos hablando del reino del norte de Israel, su hermano Joram lo sucedió en el trono. Esto ocurrió en el segundo año de reinado de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá. Así que hasta este momento tenemos 2 reyes: Joram en el norte, en Israel, que era hermano de Ocosías porque no tuvo hijos, y en el sur, en el reino de Judá, está Joram, hijo de Josafat. Hasta aquí la lectura de estos 3 capítulos. Los animo para que sigan dedicando un tiempo para la lectura de la Biblia y que podamos aprender más cuando escuchemos el relato bíblico. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude y sobre todo
Que tengas un excelente día.